Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Acaba de comenzar el viernes en Israel y como sabemos que es viernes, yo compré la jalá, como la ven, el pan trenzado para la cena de esta noche de casa. Y les quiero decir que los que quieren saber cómo se hace una jalá, esta semana la amiga del canal Yancy Levy desde Alemania les hizo un video de cómo se prepara el pan trenzado para la cena o para los días de fiesta. Recomendable. Otro símbolo de que hoy es viernes, el periódico grande de los viernes de Israel. Esta semana les quiero contar de que se conmemora en el mundo el Día Internacional del Holocausto. Y este video está dedicado a una persona especial. Una persona sobreviviente del Holocausto que esta semana nos va a visitar en el canal. Sí, conseguí un sobreviviente del Holocausto que esté dispuesto a que ustedes lo entrevisten por medio de este canal. Tuve una entrevista o una charla telefónica con él muy emocionante. Eso es lo que les voy a contar hoy. Y lo único que les digo es que en los comentarios, cuando terminen de ver el video, y no se lo pierdan hasta el final, hay una sorpresa también al final, comiencen a escribir sus preguntas que quieren que yo le haga a esta persona esta semana cuando la encuentre. Es imperdible. Yo me emocioné tanto cuando lo conocí, me emocioné tanto cuando me dijo que sí, y espero que esta emoción que yo sentí se las pueda transmitir para que participen de un acontecimiento histórico, increíble, y bueno, no se lo pueden perder. Vamos a empezar a caminar. Estoy enfrente de mi trabajo en Rishon LeZion, justamente hay un lugar que se llama Parque Azikaron, el Parque de la Memoria. Ahí voy a hacer, que está relacionado por supuesto con el Holocausto. Ahí voy a empezar a caminar y les voy a relatar sobre esta personita increíble. Otra vez, vamos. Amigos, mientras les relato sobre este hombre que aún no conocí personalmente, les voy a mostrar este monumento que hay enfrente de mi trabajo, como les dije, que tiene forma de candelabro y relata la historia del pueblo judío desde el Holocausto y hasta la declaración del Estado de Israel. Nosotros solemos decir Mishoah ve'at Tkuma, que vendría a ser de manera figurada desde debajo de la tierra y hasta renacer. Algo curioso es que este monumento y el parque que vemos enfrente, llamado Gan HaZikaron, como les dije, el Parque de la Memoria, fue inaugurado por el propio Israel, que vive a 500 metros. Israel es la persona de las que les voy a relatar a continuación. No voy a describir lo que vamos a ver ahora porque solo vine a mostrarles los diferentes monumentos, pero si creo que hay alguno no entendible, se los voy a describir escribiéndoles en el video mientras relato una de las charlas telefónicas más emocionantes que tuve en la vida, sin ninguna duda. Cuando conseguí su número de teléfono me advirtieron que a él no le gusta contar su historia, que no querrá verme por el tema de corona y que es muy probable que ni siquiera quiera escucharme. Cuando llamé me atendió su esposa Gladys, por el nombre parecía latina, pero no tenía nada de acento. Le pedí hablar con su esposo y ella enseguida me comunicó con él. Apenas le conté quién soy, me dijo que estaba dispuesto a hablar conmigo por teléfono. Yo por supuesto acepté. Esto fue lo que me contó. Presten atención. Por desgracia nací en Polonia, comenzó Israel Drobles, de 86 años, su relato por teléfono cuando le pregunté acerca de su pasado. Durante décadas conservó su pasado dentro suyo y lo ocultó incluso de su esposa. Recién en los años 70 y después de 20 años de casado, le contó a su esposa lo que vivió como niño durante la Segunda Guerra Mundial. Eso le facilitó sacar afuera tantos años de angustia y también hacer pública su historia para las próximas generaciones. Israel nació en Varsovia en 1935. Fue hijo de Mordejai y Hannah, cuarto hijo luego de dos mujeres, Gittel y Esther, y un varón, Matityahu. Su padre tenía una tienda de artículos de escritura que les permitía vivir dignamente. No éramos religiosos, pero vivíamos como judíos, me contó Israel por teléfono cuando programamos el encuentro. En casa hablábamos polaco. Nuestra cultura era 100% polaca, aunque se hablaba un poco de yiddish. Vivíamos bien. Luego siguió el relato.
A mí me sorprendió la facilidad con la que hablaba y además las ganas que tenía de contar su historia. La charla fue en hebreo y esto fue lo que me contó. En tiempos previos a la ascensión de Hitler vivían en Varsovia 360.000 judíos de los casi 1.000.000 de habitantes que había en la ciudad. Recuerdo de chico que el antisemitismo era parte de nuestras vidas. Muchas veces escuché que me gritaban: «¡Judío, vete a Palestina!». En 1935 falleció repentinamente mi amada madre por una enfermedad y mi padre se quedó solo para el criado de sus 4 pequeños hijos. A Gittel, mi hermana mayor de 10 años, le resultó muy difícil enfrentarse con esa trágica muerte y la enviaron a que viva en la casa de mis tíos. A los 2 años, mi papá volvió a contraer matrimonio, abandonamos Varsovia y nos mudamos a una ciudad vecina llamada Postnik. Al año, ellos tuvieron un bebé, mi papá y su esposa. A mi media hermana la llamaron Feigele. Mientras yo estaba en el jardín de infantes, Alemania conquistó Polonia. Estoy hablando de septiembre de 1939. La tranquilidad de la ciudad fue invadida por pitos y explosiones, y de un saque se le cambió la vida. A pesar que yo tenía 5 años, recuerdo muy bien aquel día. Mucho no sabía del ejército de Alemania, pero recuerdo que mi papá entró aquel día a casa con casi 10 judíos que encontró en la calle. Eran personas que habían sido expulsadas de Alemania y mi papá les dio albergue unas cuantas noches. A principios de los 40, los alemanes dictaron leyes contra los judíos y, por ejemplo, estaba prohibido que caminemos por las veredas como el resto de las personas, solo en la calle como los caballos. Luego nos prohibieron transitar en transporte público. En el verano de aquel año nos derivaron a todos al gueto de Zilunka. Yo encontré la manera de entrar y salir cuando quería al gueto, clandestinamente por supuesto, para conseguirle comida a los adultos. Al llegar el invierno, la vida en el gueto era ya insoportable. En el invierno de 1941, mi papá Mordejai salió del gueto para traer ramas del bosque y poder calentar el ambiente. Los alemanes lo atraparon, lo humillaron, lo ataron a una motoneta y lo arrastraron por la nieve hasta la puerta del gueto. Pero mi papá no alcanzó a llegar. En medio de la ruta se desmayó y al levantar su cabeza, un alemán le dio un disparo en la cabeza a una distancia de 0 centímetros. Su cadáver fue arrojado al costado del camino y jamás lo encontramos. Esto lo supe por medio de un polaco, testigo derecho, que nos contó aquel episodio trágico. Nuestra familia decidió retornar a Varsovia. Allí teníamos a más de 200 familiares antes de partir, pero cuando llegamos, no había quedado siquiera uno de ellos. Pasamos a vivir en el gueto de Varsovia, y allí, como en el gueto anterior, yo también lograba entrar y salir cuando quería, pero esta vez lo hacía por las cloacas y de noche. Yo solía contrabandear comida, cigarrillos y a veces mensajes para la organización clandestina judía dentro del gueto. A principios del 42, la gran mayoría del gueto de Varsovia ya había sido enviada a los campos de concentración y exterminio. Allí también llevaron a Gittel, mi hermana. Esther, que tenía 13 años, y Mati, que tenía 10 años, entendieron que para sobrevivir deberíamos abandonar el gueto. Yo tenía 9 años. Mi madrastra no estuvo de acuerdo que llevemos a Feigele, pero nos dio las últimas joyas que les quedaban para que podamos sobrevivir fuera del gueto. Salimos por las cloacas de noche, llegamos a la casa donde habíamos nacido y le pedimos a uno de los empleados polacos de mi padre que nos ayude a estar ocultos. Le dimos las joyas y él nos permitió dormir en el piso de su casa. Al otro día nos pidió que no fuéramos y no nos quiso devolver las joyas. Salimos a la nieve y para esquivar a los alemanes decidimos cambiarnos los nombres a nombres polacos.
inventamos una historia para que nos cubra sobre 3 huérfanos polacos que nuestros padres murieron durante la guerra y ahora estábamos en camino rumbo a familiares en ciudades polacas vecinas. Nosotros nos veíamos como polacos, hablábamos el idioma a la perfección. Aquel día abandonamos Varsovia y comenzamos una caminata que duró, Sergio, escucha bien, 3 años y medio por todo el país. Dormíamos en la calle y para comer golpeábamos puertas de casas y contábamos la historia que nos cubría. En cada casa escuchábamos sobre el holocausto que estaban sufriendo los judíos de Polonia y de toda Europa. Y llegó un momento en que entendimos que no quedaban más judíos en el mundo, que los habían exterminado a todos, que nosotros 3 éramos los últimos judíos que quedaban en todo el mundo. En 3 años y medio de peregrinación no nos cruzamos con un solo judío. Durante los veranos sobrevivíamos robando papas, frutas y verduras de los campos. La muerte era parte de la rutina, pero los 3 estábamos decididos en seguir viviendo y conservar el judaísmo. Nosotros soñábamos con un viaje a un lugar llamado Palestina. Pasó el tiempo, seguimos caminando, una peregrinación interminable, hasta que en el año 1945 regresamos a Varsovia. Descubrimos que no nos había quedado nada. Entonces seguimos a Lublin. Allí encontramos un orfanato de niños judíos que sobrevivieron el Holocausto y ahí nos enseñaron a leer y a escribir. Nos enseñaron además a vivir como seres humanos, después de estar tanto tiempo deambulando por las calles. Mi hermana mayor ya tenía 16 años y decidió que nosotros 3 emigraríamos a Israel por medio de los barcos ilegales y para eso nos mudamos a Lodz. En septiembre de 1945 salimos de Lodz, cruzamos la frontera de Checoslovaquia, seguimos a Austria y de allí llegamos hasta Italia, a una ciudad llamada Selvino. En Italia vivimos en otro orfanato. Ese orfanato preparaba a los jóvenes para llegar a la tierra de Israel, que en ese momento era Palestina. Ahí se dedicaron a la preparación física, mental y también nos enseñaban el idioma hebreo, un nuevo idioma que estaba rejuveneciendo. Cierto día, recibiendo tratamiento médico en Milano, nos llegó un telegrama que tenemos familiares vivos en Argentina. 2 tíos que eran hermanos de mi padre, que convenció a Esther, a mi hermana mayor, a que nosotros 3, en vez de tomarnos un barco para Palestina, tomemos un barco para Argentina, que en esos años la situación estaba mucho mejor. En Palestina todavía no había nada, ni siquiera había un Estado. Era una tierra de pántanos, sufrimientos y también enfermedades. Argentina era una tierra prometedora y nuestros tíos nos ofrecieron adopción y una vida de muy buen nivel. Luego de estar presos en Uruguay, llegamos a la casa de nuestros tíos en Argentina. Allí yo por lo menos viví hasta el año 1953, que decidí retornar a la tierra de Israel. A todo esto hago un paréntesis, yo le pregunto a Israel si sabe español. Y a partir de ahí me comenzó con una sonrisa a hablar en español, un español incluso mejor que el mío. Se puso a hablar en un español fluido, riéndose de la situación. Sentí que nos habíamos hecho amigos y fue allí cuando aproveché la situación para proponerle que nos veamos. Israel aceptó con mucho gusto luego de recibir el consentimiento de su esposa Gladys. Le conté cuál era mi sueño, que en realidad es el deseo de muchos de ustedes. Y sin pensarlo 2 veces, Israel aceptó mi reto. ¿Qué significa eso? Amigos, significa que este lunes a la mañana lo iré a conocer a su casa personalmente. Llegaré con una serie de preguntas que ustedes mismos formularán y cuando tenga el video listo, lo subiré al canal. No saben qué emoción siento, amigos, al compartir esto con ustedes. Haber conseguido para ustedes un sobreviviente del Holocausto que habla español y que está dispuesto a platicar es digno de reconocimiento. Sobrevivientes del Holocausto ya no quedan muchos. Tenemos que aprovechar esta situación.
esta oportunidad, esta única oportunidad para dejar grabado en el canal semejante testimonio. Escriban sus preguntas en los comentarios y, si Dios quiere, el lunes se las preguntaré a Israel. Los quiero mucho, amigos. Shabbat Shel Shalom. Me llamo Mos Mesa, vivo en Perú y soy parte de este canal. Les quiero pedir que si les gustó el vídeo, no dejen de darle un me gusta.